Un viejo post en internet casi le borra la carrera. No fue un escándalo de discoteca, no fue una demanda, no fue un rumor de engaño. Fueron unas cuantas frases escritas online, años antes. Y lo más loco, ese desastre no terminó la historia de Jay Park. Por accidente, creó un imperio de hip hop en Corea. Entonces, ¿quién era antes de los titulares? Antes de la ola de cancelación, antes de convertirse en el tipo que creó sellos y lanzó estrellas. Era solo un chico de Seattle que bailaba como si tuviera algo que demostrar. Jay Park nació y creció cerca de Seattle, Washington. Su infancia no se parecía al típico origen de trainee del K-pop. No hubo contrato temprano con una empresa. No hubo años de internado en Corea desde los 12. Su mundo era el hip hop, el street dance y ese tipo de madrigueras de internet donde aprendes coreografía a las 2 de la mañana y despiertas adolorido como si te hubieras peleado con la gravedad. Jay no llegó al baile por casualidad, se obsesionó. Estudió la cultura b-boy, el ritmo freestyle y la energía de la performance. Mientras otros chicos pensaban en notas y en planes de fin de semana, Jay pensaba en footwork, en timing y en cómo dominar un escenario que todavía ni existía. Con el tiempo se unió a un crew underground llamado Art of Movement, un grupo de Seattle que respiraba hip hop. En ese momento solo eran amigos entrenando y compitiendo. Nadie estaba pensando, esto va a conectarse con una futura superestrella del K-pop. La vida no te avisa antes de convertirse en un giro de guión. Y entonces llegó la oportunidad salvaje. Un scout vinculado a Joyous Entertainment lo vio y lo animó a audicionar. Para un adolescente estadounidense, mudarse a Corea para ser trainee sonaba a decisión de película arriesgada, de esas tipo, o esto te cambia la vida o vuelves a casa sin nada. Jay la tomó. Con unos 18 años, dejó Estados Unidos y se mudó a Corea del Sur, entrando en un sistema famoso por la disciplina, la competencia y la presión. La vida de trainee no tenía nada de glamorosa. Eran horas eternas, evaluaciones estrictas, barreras de idioma y el miedo constante de que un mal mes te dejara fuera. Jay la pasó mal, en lo cultural, en lo emocional, en el idioma. Pero tenía una ventaja que hacía difícil ignorarlo: energía escénica. No bailaba como alguien tratando de ser perfecto, bailaba como alguien tratando de ser inolvidable. Y esa diferencia, cruda, ruidosa, impulsada por el hip hop, lo hizo destacar en un mundo idol mucho más pulido. Al final, el entrenamiento dio resultado. En 2008 debutó como líder de 2PM, un grupo vendido alrededor de fuerza, coreografías atléticas y masculinidad segura de sí misma. El ascenso de 2PM fue rápido. Crecieron los fans, aumentaron las apariciones en TV. El futuro parecía asegurado. Jay Park había alcanzado el sueño: fama, un rol de liderazgo, el reflector. Y entonces, en 2009, Internet fue a buscarlo al pasado. No con un rumor, con pruebas. Y ahí fue cuando todo se vino abajo. En 2009, la carrera de Jay Park no se derrumbó poco a poco. Se quebró. Un día era el líder de uno de los grupos idol más calientes de Corea. Al siguiente, su nombre estaba en todas partes por la peor razón posible: arrastrado por titulares, foros y secciones de comentarios como si fuera una advertencia. Y el detonante no fue un escándalo nuevo, fueron palabras viejas. Años antes, durante su etapa de trainee, cuando era un adolescente frustrado, con nostalgia, peleando con el idioma, la cultura y la presión, Jay había escrito unos comentarios duros online, famosamente en MySpace, desahogándose sobre Corea. Los posts reaparecieron, fueron arrancados de su contexto original y explotaron. Para una persona normal, se veía como lo que era: un adolescente estresado quejándose por Internet. Para la industria idol parecía traición. Y la cultura idol no se toma a la ligera la traición. La reacción fue inmediata y brutal. Los fans se sintieron heridos. El público se sintió insultado. Los medios lo vendieron como una falta de respeto hacia el país que le había dado una oportunidad.
Los patrocinadores se pusieron nerviosos, las cadenas cautelosas y la narrativa se endureció rápido. Odia a Corea. No merece estar aquí. Hay que echarlo. Jay pidió perdón. Se dieron explicaciones, pero Internet ya no escuchaba. Cuando la máquina de la indignación se enciende, no le importa el matiz, le importa la velocidad. Y era más rápida que él. Entonces llegó la decisión que dejó a todos en shock. Jay se fue. Dejó el puesto de líder, salió del grupo y voló de vuelta a Estados Unidos. De la noche a la mañana, 2PM siguió sin él, y Jay Park, que acababa de tocar la cima del éxito idol, quedó fuera del sistema. Y aquí viene la parte que la gente olvida. Salir de un grupo idol en esa época no era un descanso, a menudo era una sentencia de muerte profesional. El K-pop no estaba hecho para arcos de redención, estaba hecho para reemplazar. La máquina sigue avanzando. Y aún así, Jay no desapareció en silencio. De vuelta en Seattle, volvió a lo que existía antes del K-pop, el baile, el hip hop, la autenticidad. Pero también volvió a otra cosa, la soledad. Porque cuando toda tu identidad se convierte en líder de 2PM, perder ese rol no es solo perder un trabajo, es perder tu nombre. Y el público no había terminado. La crítica lo siguió hasta el otro lado del océano. La historia siguió viva en Internet. La gente debatía si merecía una segunda oportunidad. Algunos lo llamaban ingrato, otros decían que era joven y que lo habían malinterpretado. Luego vino otro golpe, la finalización del contrato. Se hizo claro que esto no era una pausa temporal. La relación de Jay con la empresa y con el grupo estaba terminando. La idea de verlo volver como líder idol empezó a desvanecerse. Para la mayoría, ahí se habría acabado la historia. Pero Jay Park tiene ese tipo de personalidad que vuelve peligrosos los finales. No está hecho para aceptar ya fue. Está hecho para reiniciar. Y la forma en que reinició fue casi poética. Volvió a Internet, el mismo lugar que ayudó a destruir su imagen pública, solo que esta vez lo usó de otra forma. En vez de subir palabras, subió pruebas. Jay empezó a subir videos de baile a YouTube, montaje simple, nada de gran producción, solo movimiento, ritmo y algo que se sentía real. Los videos empezaron a correr. La gente cliqueó por curiosidad, después se quedó. Los fans que lo extrañaban los compartieron. Nuevos espectadores lo descubrieron sin cargar el equipaje del escándalo. Y de pronto, la narrativa empezó a resquebrajarse. Porque es difícil tratar a alguien como villano cuando es evidente que tiene talento y que también es humano. El impulso creció. Los fans se reagruparon, el apoyo volvió, sobre todo desde audiencias internacionales que veían la situación con más distancia y contexto. Y en Corea empezó a pasar algo inesperado. El odio se enfrió, la curiosidad regresó. No todo el mundo lo perdonó, pero sí suficientes personas volvieron a prestarle atención como para que una pregunta se volviera inevitable. ¿Y si Jay Park regresaba no como idol, sino como él mismo? Esa pregunta se convertiría en la puerta de su verdadera transformación, porque su comeback no iba a ser una simple vuelta al escenario, iba a ser una reinvención. Y una vez que Jay Park se reinventó, no solo regresó a la industria, empezó a reconfigurarla. El Internet que una vez prendió fuego a Jay Park, ahora se convirtió en el lugar que lo reconstruyó. Después de salir de Corea, ya no tenía una empresa protegiendo su imagen. Nada de escudo de PR, nada de plan de comeback cuidadosamente escrito. Era solo un coreano estadounidense en Seattle con una cámara, una pista y una carrera que parecía terminada. Así que hizo lo único que tenía sentido para alguien como él. Se movió. Jay subió videos de baile a YouTube, limpios, afilados, imposibles de negar. No tenían la vibra de coreografía idol pulida. Esto era primero hip hop, primero performance. Ese tipo de baile que dice, no estoy pidiendo aprobación, estoy demostrando que pertenezco. La gente hizo clic por curiosidad y luego se quedó. Los videos se compartieron, fans que lo extrañaban los empujaron, nuevos espectadores lo encontraron sin la carga del escándalo. Y de pronto la narrativa empezó a romperse.
Porque es difícil tratar a alguien como villano cuando es obvio que tiene talento y que sigue siendo humano. Por esa época pasó algo importante. Su viejo crew de baile, Art of Movement, también empezó a llamar la atención. Los mismos amigos con los que entrenaba antes de Corea ahora formaban parte de su identidad de regreso. Ya no era solo Jay Park solo, era Jay Park volviendo a sus raíces. Y luego llegó el giro que nadie esperaba en el mundo idol. No regresó arrastrándose en silencio. Regresó con música, no con música idol segura, con R&B y hip hop de verdad, más personal, más directo, más parecido a la persona detrás de la imagen. Sus primeros lanzamientos y performances mostraban a otro Jay, todavía carismático, pero ahora sin filtro. Y Corea lo notó. El público, que antes se había sentido insultado, empezó a pasar de la rabia a la curiosidad. Algunos seguían sin soportarlo, pero la intensidad había cambiado. El escándalo no había desaparecido, simplemente ya no era el único titular. Ahora el titular era volvió. Su regreso a Corea no fue aceptación instantánea, fue gradual. Tuvo que reconstruir confianza, demostrar madurez y dejar claro que ya no era el adolescente frustrado que había escrito aquellos posts. Empezó a aparecer otra vez en programas, actuó, lanzó más música y poco a poco transformó su imagen de líder idol que se equivocó a artista que sobrevivió. Y entonces llegó el momento que realmente reinició su carrera, su gran despegue en solitario. Ya no era solo un ex-idol, estaba entrando a charts, estaba actuando con una seguridad que ya no se sentía empaquetada, sino ganada. Se apoyó justo en lo que lo hacía distinto: identidad bilingüe, influencia del hip hop occidental, presencia escénica centrada en el baile y una voz que encajaba en el R&B, como si respirara ahí desde siempre. Y aquí viene la parte curiosa. Cuando ya no estás dentro de la máquina idol, te permiten ser imperfecto. Jay usó muy bien esa libertad. Se hizo conocido por ser frontal, honesto, a veces medio caótico en entrevistas. No en plan escándalo, más en plan, este hombre va a decir exactamente lo que piensa y luego sonreír como si no acabara de generar 3 titulares. A los fans les encantó, se sentía real. Pero la transformación más grande no fue solo artística, fue estratégica, porque mientras la mayoría de ex-idols intenta seguir siendo relevante aferrándose a la fama, Jay Park hizo algo mucho más arriesgado. Empezó a construir infraestructura. En vez de pensar solo como artista, empezó a pensar como jefe. Y esa mentalidad lo llevaría a crear algo que la escena coreana de hip hop necesitaba con urgencia: un sello capaz de competir con el sistema idol sin convertirse en él. Ese sello lo cambiaría todo. Y una vez que Jay Park entró en ese rol, dejó de ser el chico que salió de 2PM. Se convirtió en el hombre que ayudó a dar forma al hip hop coreano moderno. Y sí, el escándalo seguía existiendo en el fondo, pero ahora tenía otro significado. Ya no era el final de su historia. Era el origen de su segunda vida. El siguiente capítulo es donde llega la verdadera jugada de poder. Cómo un ex-idol que casi fue cancelado termina creando a OMG, lanzando estrellas y convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la música coreana. Porque una vez que ves lo que construye después, entiendes algo. Jay Park no volvió solo para regresar, volvió para tomar el control. El comeback de Jay Park no fue solo, ya volví, aplaudan por favor. Fue más bien, ya volví y traje estructura. Después de reconstruir su nombre como artista solista, notó algo. La escena coreana de hip hop y R&B tenía talento por todas partes, pero no tenía suficiente infraestructura. Demasiados artistas o terminaban apretados dentro de sistemas tipo idol o tenían que sobrevivir completamente solos. Así que Jay hizo lo más Jay Park posible: creó un carril nuevo. En 2013 lanzó AOMG, Above Ordinary Music Group. El nombre ya sonaba a advertencia. No estamos aquí para encajar. AOMG se convirtió rápido en casa para artistas que no querían ser pulidos hasta volverse estatuas pop idénticas.
La vibra del sello era segura de sí misma, creativa y un poco caótica, en el mejor sentido. Y Jay no era solo el CEO del fondo, estaba metido de lleno, buscando talento, colaborando, poniendo a artistas en posiciones para ganar. AOMG ayudó a empujar el hip hop coreano más hacia el mainstream, no copiando la fórmula idol, sino demostrando que la personalidad y la habilidad también venden. Y luego redobló la apuesta. En 2017, Jay cofundó H1GHR Music para expandir aún más la visión. Más artistas, más conexiones internacionales, más espacio para crecer. No era solo un sello, era una vía de circulación. De pronto, Jay ya no era solo rapero o cantante, se había convertido en un conector entre escenas, audiencias de K-pop, hip hop coreano y oyentes globales. Y aquí aparece la ironía más graciosa. El tipo al que una vez criticaron por no encajar en la imagen del idol correcto en Corea, terminó construyendo uno de los ecosistemas más influyentes de la música coreana. Y aun como jefe de sello, Jay siguió siendo Jay. Sigue siendo directo en entrevistas, sigue siendo impredecible, sigue siendo el tipo de persona capaz de convertir una conversación seria en meme en 5 segundos. Pero detrás de las bromas había algo real. Ya no estaba intentando ser aceptado por el sistema. Estaba construyendo una alternativa a ese sistema. Si haces zoom out, la historia de Jay Park tiene un patrón que se repite. Cuando una puerta se cierra, él no vuelve a tocarla. Construye otra. El escándalo que lo sacó de 2PM podría haber sido el final. En el mundo idol normalmente lo es. Pero Jay convirtió las consecuencias en combustible y, al hacerlo, creó uno de los segundos actos más salvajes del entretenimiento coreano. Su legado no está solo en las canciones, está en el cambio. Ayudó a normalizar la idea de que un artista puede salir de un grupo idol top y aún así terminar siendo más grande. Ayudó a empujar el hip hop y el R&B coreanos hacia espacios más amplios sin limarles los bordes. Y demostró que puedes no venir empaquetado y aún así triunfar, a veces incluso más. Con el tiempo también mostró otro tipo de crecimiento, dar un paso al costado. Jay terminó reduciendo o dejando sus roles como CEO, dependiendo del sello y del momento, para enfocarse más en la música, la mentoría y nuevas direcciones. Porque construir algo no siempre significa agarrar el volante para siempre. A veces significa demostrar que el coche funciona y luego dejar que otros lo conduzcan más rápido. Y ahí está la ironía final. El mismo Internet que una vez intentó cancelarlo terminó siendo el lugar que lo vio evolucionar de performer a constructor. Así que cuando la gente pregunta ¿cuál es la verdadera historia de Jay Park? No es el ídolo que se equivocó, es el artista que se negó a ser definido por un solo momento. Porque el escándalo no lo borró, lo obligó a convertirse en algo más difícil de destruir, una fuerza independiente. Y lo ames, lo critiques o discutas sobre él en comentarios a las 3 de la mañana, hay una cosa imposible de negar. Jay Park no hizo solo un comeback, hizo un plano,